Mateo capítulo 17. Después los seguidores se acercaron a Jesús y le preguntaron en privado: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Jesús les dijo: eso fue porque ustedes tienen muy poca fe. Les digo la verdad, si su fe fuera tan solo como un grano de mostaza, podrían decirle a esta montaña: muévete de aquí para allá, y ésta se movería. Nada les sería imposible. Gran frustración embargaba el corazón de los discípulos en ese momento. Jesús había bajado de la montaña de la transfiguración y los había encontrado sin poder ministrar liberación a un joven poseído por un demonio. Y ante la petición angustiosa del padre del muchacho, Jesús toma cartas en el asunto y sin gran dificultad ordena al demonio salir, y el joven queda sano al instante, no sin antes increpar a sus discípulos por no haber podido ellos mismos resolverlo. Y es entonces cuando, ya en privado, vienen al maestro y le piden que les ayude a entender qué pasó allí, ya que no era la primera vez que enfrentaban situaciones similares. Ya ellos habían desarrollado en parejas viajes cortos como misioneros y habían visto cómo los espíritus inmundos les obedecían, cómo los enfermos eran sanados, pero ese día no lo habían logrado. Y es entonces también cuando Jesús los confronta con su falta de fe, que según les dice era tan pequeña que ni siquiera podía compararse a una muy pequeña semilla, lo que sería suficiente para hacer grandes milagros, trayéndonos a hoy una sensación semejante al meditar en esos momentos en que nuestras oraciones no son respondidas, al menos en la forma y tiempo que deseamos, y que por tanto, como los discípulos, quisiéramos entender lo que nos sucede. Recuerda una vez más que aunque tu salvación de la culpa del pecado es inmediata, y que por tanto con solo el hecho de creer y confesarla recibirás y tienes resuelto tu futuro eterno, no obstante, la salvación del poder del pecado que te gobernaba desde que naciste en tu carne y hasta tu nuevo nacimiento en el Espíritu no sucede igual, sino que es un proceso que te tomará toda la vida y que por tanto, mientras estés en esta tierra, momentos de frustración como los vividos por los discípulos aquel día no te serán ajenos. No obstante, como les aconteció a ellos, ese no fue el punto final de la historia. Como ellos, escucha en esas circunstancias un llamado a revisar tu fe, a recordar que ella es un fruto del Espíritu Santo y que por tanto, al perseverar en vivir guiado por Él y no por tu carne, irás superando esas limitaciones. Que además, como lo escribía el apóstol Pablo a los romanos, ella viene por el oír la palabra de Dios, con lo que al buscar su llenura, en el estudio y meditación permanente y profunda de la Biblia, estarás haciendo crecer esa semilla, que como también le aconteció a los discípulos, se expandirá, tanto como sea necesario para que como ellos, en el resto de tu vida, tú puedas ver su poder actuando en y a través de ti hasta alcanzar la meta suprema, el cumplimiento de su propósito en esta tierra y el encuentro final y eterno con Él en su presencia. Que tengas un día extraordinario.